Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Hola, buenas tardes. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos. Espero que todos estén bien. Ahora vamos a una enseñanza nueva. Nueva, pues no es nueva, ¿verdad? Nada es nuevo bajo el sol. Pero es otra enseñanza. Y vamos a hablar de esto con la ayuda de nuestro Señor, para aclarar algunas cosillas. Una cosa muy en especial: la elección. La elección de Dios, vamos a llamarlo así, la elección de Dios. Vean ustedes, leemos en Evangelio de San Juan, capítulo 15, y comenzamos desde el 15, verso 15. Y dice ahí, es palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Amén. Bien, comenzamos con esta palabra: no me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. En otra parte dice el mensaje del hermano Branham que nosotros fuimos predestinados, desde antes de que existiera el mundo. Voy a hablar de predestinación y de elección. ¿Qué es un predestinado? Un predestinado, una persona predestinada, es algo o alguien cuyo destino está decidido de antemano por una fuerza superior o por el curso inevitable de los acontecimientos. Indica que un final o un camino ya está escrito y no se puede cambiar. En sentido religioso, elección divina en la teología cristiana se refiere a las almas elegidas por Dios desde antes de la creación para alcanzar la salvación o la vida eterna, lo cual eso es mentira. Dice: soberanía y gracia representa la idea de que Dios guía los eventos y la fe de la persona. Vea,
¿Por qué digo que es mentira? Porque la elección no es lo mismo que la predestinación. Cuando revolvemos patas con bofes, entonces ese rompecabezas no cuadra. Estamos poniendo la cabeza en los pies y los pies en la cabeza. Y algo no encaja en el rompecabezas. Ven. Entonces estamos fallando, pero no nos damos cuenta, porque lo que estamos haciendo es revolver una palabra con una especificación. Esto es, específicamente creado para esto, predestinado. Específicamente creado para esto, predestinado. Elegido no es predestinado. Este se elige de entre muchos. Sí, para otra razón. No para una cosa, no para que haga algo específico. Bien, veamos. Porque fuimos predestinados antes del comienzo del mundo. ¿Cuándo fuimos predestinados? Pregunto aquí. ¿Cuántos fuimos predestinados o cuándo fuimos predestinados? En Efesios 1, 4, 5, allí nos dice, fuimos predestinados en qué tiempo. Vamos a ver, predestinados. Efesios, busco Efesios. Están los sellitos, los Efesios. Parece que dije 4. No, Efesios 1, del 4 al 5. Entonces nos vamos a Efesios 1. Y luego leemos el 4 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre, estoy leyendo desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde estábamos nosotros? En Cristo. Y allí nos bendijo. Según nos escogió en Él. Vean, nos escogió, escogidos, no predestinados, escogidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. Vean, no nos predestinó. Nos escogió para eso. ¿Cuándo nos escogió? Desde antes, cuando estábamos en Cristo. Entonces venimos a vivir a la tierra y fuimos llamados para eso mismo. No se nos quitó el libre albedrío. Podíamos decir sí o no al llamamiento de Dios. Porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vea usted, según el puro afecto de su voluntad. Habiéndonos pues, primero nos escoge y luego nos predestina para ser hijos suyos. ¿A quiénes predestina el Señor? A los que aguantan la carrera, no a los otros. Porque todos fuimos escogidos, o muchos fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero va a predestinar o predestina a unos, ¿para qué? Para ser hijos suyos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ve? Fuera de Jesucristo nadie puede ser hijo de Dios. Así que necesitamos el bautismo dentro de Cristo Jesús para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en la cual gracia nos hizo ser aceptados
en el amado, en nuestro Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ve usted? Ahora, cuando el Señor Jesús andaba predicando, cuando andaba llamando a aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo, Él le hablaba a todo el mundo, porque de otra manera no cuadra. Miren, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Si Él hubiera venido, tú también, vénganse todos son hijos de Dios, pues no se lo hubieran creído, nadie se lo hubiera creído, no se lo creyeron, de hecho. Ve, entonces, ¿qué tenía que decir Él? El que quiera, sígame, porque en otra parte dice: mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen. Las que no son ovejas, los que no fueron escogidos, no lo siguen. ¿Ve usted? Por eso dice a todos: el que quiera, sígame. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ve usted? Tan sencillo, le estoy citando escritura. Ahora, predestinados es después. Primero fue elegidos. Yo no los elegí a ustedes, no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Fue lo que leímos primero. Yo los elegí a ustedes. ¿Cierto? ¿Cuándo nos eligió el Señor? Cuando todavía estábamos en Él. Así que fuimos elegidos en Cristo, escogidos en Cristo, antes de que hubiera tierra, antes de que naciéramos, pues así, de la palabra de Cristo, antes de que fuéramos hechos. Entonces fuimos bendecidos por Cristo mismo, porque aquí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. ¿Ven ustedes? Así pues, fuimos elegidos, pero predestinados. Vamos al asunto. Usted no predestina una cosa antes de crearla. Vea, vamos a suponer que usted está haciendo una máquina y luego le dice: bueno, a ver qué hace esta máquina. Usted le pone un motor y luego comienza a hacer algo la máquina. Usted la pone a ver qué hace y luego dice: esta le voy a poner un soldador, una soldadora aquí en la manita esta para que solde partes de carro. Lo voy a poner en este lugar para que solde esta parte de un carro que voy a hacer. Y ese robot está predestinado, esa máquina está predestinada para hacer eso. Ve, pero usted no la predestinó antes de conocerla. No puede. Usted lo predestina después, cuando ve qué hace. Entonces predestina esa cosa y la pone a jalar. Ahora, cuando uno piensa: voy a hacer un robot para hacer esto, para que haga esto, bueno, entonces usted hace ese robot y lo arma y todo con ese propósito. Entonces la predestinación tiene un propósito, para hacer un propósito. Y eso no va a parar de hacer lo mismo hasta que se rompan las tuercas o lo que sea. Va a ser lo mismo. Pero en nosotros no sucede así. Vean, hay predestinados. Dios predestinó personas para ciertas cosas, sí. Por ejemplo, voy a dar ejemplo. Dios predestina a un profeta para llevar un mensaje. El profeta lleva el mensaje y puede seguir, porque es profeta, porque Dios lo hace profeta, y puede seguir viviendo y enseñando acerca del propio mensaje que trajo. Pónganle que no todo, y no todo lo entendemos, pero sigue enseñando. Ejemplo, hermano Branham, un predestinado.
¿Saben a quién más predestinó Dios también para ser un profeta? A Jacob. Fíjense cómo no es igual Isaac a Jacob, porque Isaac fue profeta, sí, pero no era un mensajero. Jacob tampoco fue un profeta mensajero. Pero él predestinó a los profetas para ser mensajeros de Dios. Llevaban el mensaje y se retiraban unos. Otros ya no los volvían a ver, a otros los mataban, a otros se retiraban por cuenta propia. Cuenta propia, por ejemplo, Jonás llevó el mensaje, luego se enojó porque Dios no lo secó una mata donde él estaba en la sombrita con el calorón que hacía, y entonces se enojó y Dios le dijo: ¿por qué te enojas? No te alegras, deberías de alegrarte porque la ciudad se arrepintió y no murió nadie. ¿Estarías más contento que todos hubieran muerto? Pues qué clase de hombre eres. Vean, ya no se menciona más Jonás. ¿Por qué? Solamente se menciona sobre la señal que dice el Señor Jesús. Ustedes piden señal, mas no tendrán excepto la señal de Jonás. ¿Qué fue la señal de Jonás? Que estaba predestinado a ir a llevar un mensaje a Nínive. Bueno, uno de esas partes, una ciudad donde eran muy malvados, y se arrepintieron todos. Ese era su mensaje, pero él intentó huir. Así que Dios dijo: no señor, vámonos. Él mismo pidió que lo aventaran del barco, porque si no el barco se iba a hundir con todas las personas que llevaba allí. Y si se apiadó de las personas, ¿por qué no se apiadó después de Nínive, que se arrepintió, para no ser acabados toda una ciudad? ¿Ven? Una falla. Y alguien dice que los profetas no se equivocan. No, sí, también. Se equivocó Balaam. Le ganó la ambición. Los profetas se equivocan. Entonces, resulta que alguien dice: no, hermano Branham nunca se equivocó. No, sí se equivocó. Vean, el predestinado no se pierde. Esa era retórica de ese tiempo. El predestinado no se pierde. Bueno, si un predestinado es elegido y después predestinado, ¿puede perderse? Es muy difícil que se pierda, pero sí hay posibilidades de que se pierda, porque todavía sigue teniendo libre albedrío. Entiendan eso, y cuando nosotros no dominamos nuestro libre albedrío para hacer lo bueno, pues negamos hacer lo bueno. ¿No nos perdemos? Claro que se pierden. Por eso dice: vendrán muchos engañadores. Muchos, no uno, muchos. Ahorita usted se mete a las redes sociales y es lo que más hay: engañadores, que engañarán, de ser posible, aún a los elegidos. Sí, Señor, a los predestinados, aquellos de los cuales Dios predestina a algunos. Voy a explicarles esto. Miren, Jesús vino y Él eligió a 12. Elegidos. Él los eligió. Y los predestinó. ¿Para qué? Para ir a predicar el Evangelio. Los predestinó para que llevaran su palabra a todo el mundo, para que hicieran discípulos de todas las clases, razas, etcétera, etcétera. Para eso los predestinó. Pero fueron predestinados después de que los eligió primero. Igual es de lo que estoy hablando. Vean. Ahora, ¿cuántos apóstoles fueron engañados? El único que fue engañado fue Judas. ¿Ven? ¿Se perdió o no se perdió? Sí. ¿Por qué fue elegido por Jesús, el Señor? Sí. Él mismo lo dice:
Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y uno de ustedes es diablo. Ahí está. ¿Qué significa diablo? Pues es como el que duda, como el que no cree, como el que averigua, como el que como el que echa contras, como Abiram y como Coré en el desierto, que le decían a Moisés: ¿a poco nada más Dios habla contigo? También con nosotros. Nosotros también vamos a predicar y vamos a encender el fuego santo y esas cosas. Moisés: pues hagan lo que quieran. Si Dios los acepta, pues qué bueno, y si no, de modo. Y así fue. Ven, se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque ofendieron a Dios. Porque Dios no los eligió a ellos para eso, ni los predestinó para eso. Dios no los eligió para eso. Los eligió para que fueran su pueblo, nada más. Si Dios nos eligió a nosotros nada más para ser salvos, eso es lo que vamos a hacer. Ven, pero si nos predestina para ser hijos suyos, adoptados hijos suyos, entonces sí, es muy difícil que nos perdamos. Porque Él no va a predestinar a alguien en el cual no tiene confianza, sino que si esa persona tiene mucha fe, lo pueden matar vivo, como lo hicieron con los apóstoles. Los pueden matar estando sanos. Y ellos no se van a poner a llorar. Ellos no van a pedir clemencia ni nada de eso. Como dijo Pablo, todavía bendijo a los que lo decapitaron. Ven, Pablo, todavía el Señor Jesucristo, fíjense en ustedes, ¿no dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Perdona a quién? Pues a los que lo crucificaron y a los que ordenaron la crucifixión. Él estaba dando un perdón a aquellos. ¿Tenían miedo de morir? No. Él sabía que iba a morir. ¿Tenían miedo de morir los apóstoles? No. Ellos sabían que iban a morir. Porque iban a morir en la lucha, precisamente soportando esa carga, pero también sabían que eran predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Por eso dice la Escritura: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A un salvo no le van a dar corona, pero a un rey sí. Porque dice: entonces seremos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Reyes y sacerdotes. Y el rey trae una corona. Y al sacerdote se le da una corona también. Ven, a los salvos no. A los que están afuera no. A los que se les enseña no. Es a los hijos de Dios. Ven, los levitas, todos los sacerdotes traían una mitra. Los otros podían traerla o no importaba. Ven, pero cuando tienes una corona de parte de Dios, ya es otra cosa. Y Dios te prometió una. Pero tú sabes si la guardas o no. Es tu libre albedrío. Así que si tú te sientes escogido de Dios, qué bueno. Sigue así. No falles a esa escogencia. No hagas lo que el joven rico que fue y le dijo: Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna? El Señor le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y él no quiso. Usó su libre albedrío. ¿Ven? Ahora, ¿podemos decir que él va a ser un hijo de Dios? No. Ni siquiera podemos decir que va a ser salvo. Porque no creo. Porque cuando tú rechazas a Cristo, rechazas a Dios. Cuando tú rechazas a aquel que envía a Cristo, tú estás rechazando a Dios. ¿Ve usted? Se requiere saber esto. Predestinación es después de elección. Primero es elección y luego predestinación. Así que, fíjense cómo dice la Escritura. A ver, ¿dónde dice?
Mateo, me parece, dice, a ver, estamos leyendo Efesios. ¿Efesios qué? Sí, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado. ¿Ve? Primero es elección y luego escogidos y luego es predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptar, o sea, aceptados en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Ven? Ahora, les estaba diciendo acerca de, no me acuerdo si es en Mateo 24, déjenme lo busco aquí, donde dice, voy a tratar de no tardarme mucho, dice, y si fuera posible, vamos a ver, nomás que nos dé la escritura aquí, en Mateo 24:24, también está en Marcos 13:22, pero vamos a leer Mateo 24:24, la más fácil de acordarse. Mateo 24:24, órale, ya empezó a fallarme esta cosa. Mateo 24, verso 24. Ándale, uy, ya se trabó esta cosa. 24. Bien. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pongan atención. Oren pues que su ida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Está hablando de cuando destruyeron Jerusalén, los romanos. Entonces, si algunos les dicen, miren, aquí está el Cristo, esto es otra cosa ya. Entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, se no crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Vean, no dice a los predestinados, que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos, que es más difícil. ¿Engañar a un escogido o engañar a un predestinado? Dice, ya se los he dicho antes. Así que dicen, miren, está en el desierto, no salgan, miren en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Para que no estemos diciendo, ya viene, porque miren, ya explotó tal volcán. Por cierto, hay algo que he querido platicar y no lo he platicado. Hay mucha gente que están a la espera, porque lo dijo quién sabe quién, alguien del Sanedrín o el que escribió la Sura, ese libro de los hermanos judíos, acerca de que Jesús va a venir cuando se abra la puerta oriental. Y yo digo, pues ningún profeta dijo eso, que yo me acuerde. No hay una escritura que diga que la puerta oriental, me parece que sí dice Isaías que sería sellada, pero no dice que cuando se abra va a venir el Señor Jesús. Que yo me acuerde, no. Ahora a lo mejor sí, luego investigo eso para no equivocarme. Ven, pero aquí está diciendo, vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. No dice a los predestinados, escogidos, aún a los que Dios escogerá para darles el poder de ser hechos hijos de Dios. Ve,
Porque dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, para que no se pierdan los escogidos. A ver si se entiende eso claro. ¿Para qué acortar los días? Para que aquellos no tengan más tiempo y se pierdan la posibilidad de perderse, porque sí hay posibilidad. Por eso dice, así que dice, porque se levantarán falsos cristos, dice, harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. O sea que son tan mentirosos que aún los más entendidos en la Biblia serán engañados. Ya se los he dicho antes, dice el Señor. Ve. Ahora, recuerde usted, un predestinado, dice el hermano Branham, por eso les digo que muchas veces ustedes no entienden el mensaje. Un predestinado, dice el hermano Branham, es casi imposible o imposible que se pierda. ¿Por qué? Porque es predestinado después que es escogido. Es predestinado cuando ya se sabe que aquella persona está firme hasta la muerte. Entonces se le da una predestinación. O sea, a ver, vamos a suponer que yo tengo 3 hermanos que tienen 3 cualidades. Una, pues parece un profesor, o sea, sabe mucho de la Biblia, sabe mucho del mensaje, sabe mucho de todo. No es un apologista, pero no le falta nada. Mejor que los apologistas. Ahora, hay otro hermano que es bueno para sermonear, para corregir, para animar. Qué bueno. Y luego hay otro hermano que tiene mucha facilidad para hacer dones. Tiene dones, pues, por decir, de sanidad y de eso, pero también profecía. Y luego hay otro que tiene el don de la bondad, mucha bondad. Entonces, ok, si yo los tengo en mi grupo, entonces yo los predestino para hacer algo. Hay uno que ora muy bonito. Oye, hermano, usted encárguese de las oraciones. Hay otro que canta muy bonito. Hermano, usted encárguese de los cantos. Hay otro que tiene el don de reunir a la gente de esto. Hermano, usted encárguese de dar esta sección de enseñanzas. Hay otro que, predestinados, pero uno no le da un cargo así a alguien que no es firme. Alguien que no tiene templanza, alguien que se pone y dice lo que él cree, no lo que Cristo dice, no lo que el mensaje dice. Estoy hablando de la realidad, porque si un profeta dice, estoy a la puerta, como dice el Señor Jesús, estoy a la puerta, entonces si uno lo toma literal, uno abre la puerta y busca a Jesús allí. Pues no está diciendo eso. Él está diciendo que está cerca. ¿Ve qué diferencia? Entonces, si uno entiende lo natural, debe entender lo espiritual también. Entonces no espere que estén abriendo la puerta. No. Es que viene pronto. Estoy cerca, a la puerta. Y cerca para Él pueden ser millones de kilómetros, o de horas, o de años. ¿Ve? Para Él la distancia no importa. O sea, no lo atrapa, no lo detiene, no existe. ¿Ve usted? Entonces hay que entender cómo hablan los profetas, cómo es que esto en lo espiritual se debe de entender. Y cuando uno lo entiende, entonces uno puede entender más cosas acerca de esto. Yo no se para firme sobre eso. Pero para pararse firme también hay que ver las Escrituras. Sobre todo, amacices en la Biblia. Hermano Branham siempre estuvo diciendo en muchísimos mensajes, nuestro, ¿cómo se le llama? Plano,
Nuestro plano para llegar al cielo es la Biblia. Él no dijo es el mensaje, es la Biblia. La Biblia es donde se debe de consultar todo. Sí dijo, guarden estos mensajes para cuando tengan alguna duda. Alguna duda. Ve, pero no dijo este es el machote, con esto van a llegar. Y muchos dicen eso. No, hombre, el que está en el mensaje ya está dentro. No, no está dentro. Usted está dentro cuando el mensaje está en usted. Ve, usted está dentro cuando la Biblia, toda, porque toda la Biblia son mensajes, entienda eso, de muchas gentes. Y si usted cree toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces es más probable que usted esté adentro. Claro, si lo cree y lo hace, porque también allí hay órdenes. Acuérdese que allí hay una ley. Aunque el Señor Jesucristo la abrogó, entonces siga la ley del Señor Jesucristo. ¿Sí me entiende? Porque siguiendo la ley del Señor Jesucristo, los consejos de Él, la palabra de Él, usted está haciendo la ley y los profetas. Es como se cumple. Entonces usted cumple el mensaje haciendo eso, si es que lo entiende. Pero si no entiende el mensaje, ¿cómo va a entender la Biblia? Ve, primero es lo primero. Entonces hay que aprender cómo hablan los profetas, hay que aprender estas cosas. ¿Qué es un elegido? ¿Qué es un predestinado? ¿Qué es un salvo? ¿Un predestinado para qué? Para ser salvo. ¿Ve? Nada más, para ser salvo. ¿Es predestinado? Bueno, si usa su libre albedrío mal, no está predestinado, queda fuera de predestinación. Entonces, ¿pueden ser engañados los predestinados? Sí. Porque un salvo puede ser uno que estaba predestinado para salvarse, puede ser engañado y él seguir un camino malo. ¿Se pierde o no se pierde? Si no fuera así que se pierde, entonces no diría la Escritura, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hijo de Dios, los hijos de Dios tienen corona. ¿Es predestinado? Claro, si no, no se le fuera a dar una corona. ¿La puede perder? Sí, la Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ve, yo no debe de tener esa seguridad cuando uno habla, porque no estoy hablando yo, no estoy hablando mi palabra, estoy hablando la palabra de Dios. Y todo lo que les he dicho está en la Biblia. Amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio. Para que aquí se junten más águilas, Dios les está invitando a vivir en la verdad. Ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.